¿Cuáles son los hechos más inquietantes que conoce? En el siglo XIX se fabricaban muchas prótesis dentales con los dientes de los soldados muertos. El número de personas mayores que tú nunca aumenta. Los Estados Unidos han perdido 6 armas nucleares que nunca fueron encontradas. La lucidez terminal es el retorno de la claridad mental o la memoria o la conciencia poco antes de la muerte. Esto le ocurre a alrededor del 10% de las personas con demencia. Cuidé a mi padre, que tenía Alzheimer's, durante 3 años. No recordaba quién era yo ni nadie. Acabó teniendo una caída y cuando llegamos al hospital nos dijeron que no sobreviviría a la noche. Tuvieron que pasar 11 días de cuidados paliativos antes de que falleciera. La peor experiencia de la historia. Durante este tiempo estuvo inconsciente hasta el día de mi cumpleaños. Cuando se despertó, abrió los ojos y empezó a hablar en voz baja. Me hizo un gesto y me dijo hola hijo, y me dijo que me quería y que estaba orgulloso de mí. Era la primera vez en 3 años que sabía quién era yo. Luego habló con toda la familia, sus hermanos y hermanas, mamá y mis hermanas antes de pasar el día riendo y bromeando con todos nosotros sentado en la cama como antes de tener esta enfermedad. Esa noche se durmió y no volvió a despertarse y falleció unos días después. Me dijeron que esto era muy normal pero realmente me abrió los ojos pensar que había estado ahí todo este tiempo sin poder comunicarse con nosotros. Actualización, vaya, gracias por todos los votos y premios. Nunca me había pasado esto con ninguna de mis historias aquí. Intentaré responder a todas las que pueda una vez que las haya leído todas. Mi padre no mencionó su enfermedad ni cómo era vivir con demencia cuando estaba lúcido, pero nos contó muchas historias sobre su juventud que no habíamos oído antes. Parecía recordar toda su vida como si fuera ayer en ese día especial. Mi único consejo para cualquiera que pase por tener un ser querido con demencia/alteraciones es que sea paciente con él e intente recordar que puede entender todo lo que está pasando pero que no puede responder. Te siguen queriendo igual aunque actúen de forma tan diferente. Un gran amor para todos ustedes. Las vacas no convierten la hierba directamente en proteínas. Tienen enormes colonias de bacterias en sus estómagos que tienen explosiones de población cuando comen hierba. Viven, se reproducen, mueren y luego las vacas las digieren para convertirlas en proteínas. En 1933, un médico llamado Carl Tanzler asaltó la tumba de una paciente con la que se había obsesionado y robó su cuerpo. Vivió con el cadáver durante 7 años. A medida que el cuerpo se deshacía, unía los huesos del cadáver con alambre y perchas, y le ponía ojos de cristal en la cara. Solo lo atraparon cuando alguien lo vio bailando con el cadáver frente a una ventana abierta. El Valle del Arco Iris en el monte Everest se llama así por los coloridos abrigos de los muertos. La estatua del masta azul en el aeropuerto de Denver, llamada Lucifer por los lugareños, mató a su creador cuando un trozo se cayó y le cortó una arteria de la pierna. Si ocurren cosas extrañas de fantasmas, asegúrate de que tu detector de monóxido de carbono funciona. Hubo supervivientes del Holocausto que murieron poco después de ser liberados porque su cuerpo no pudo soportar el aumento de calorías al ser alimentados por los soldados que los liberaron. Las asombrosas tasas de mortalidad que se pueden encontrar en tantas batallas de la Primera Guerra Mundial no fueron accidentes o subproductos desafortunados de la tecnología, sino que se tuvieron en cuenta en los planes de batalla. Por la naturaleza de la guerra de desgaste, se calculaba cuántos hombres se perderían cada semana, y los comandantes preparaban suficientes refuerzos para reemplazarlos. Esto se llamaba desperdicio normal. En la batalla de Verdún se dispararon más de 1 millón de proyectiles de artillería sobre una extensión de 19 millas de ancho en las primeras 12 horas. Si tenías la suerte de sobrevivir hasta entonces, el sonido era suficiente para volverte loco. Estuve en el Ronald Reagan en 2011. Trabajé en la cubierta de vuelo. El barco respondió a una misión humanitaria en Japón tras el terrible tsunami. Al llegar detectamos altos niveles de radiación, y pensamos que teníamos un problema con el reactor del barco. Los inteligentes de a bordo, es decir, yo no, se dieron cuenta de que nuestro barco estaba en una nube radiactiva liberada por Fukushima. El personal de mando ordenó inmediatamente que se cortaran todas las comunicaciones con nuestras familias, correo electrónico, llamadas telefónicas. Mientras estábamos a bordo podíamos ver las principales cadenas de noticias en la red de las Fuerzas Armadas. Ninguna cadena de noticias informaba sobre el problema nuclear que nuestro gobierno y el gobierno japonés conocían. En un momento dado, el mando nos dijo que íbamos a realizar una operación del tipo Arco de Noé, atracando en Japón y retirando el mayor número posible de activos militares estadounidenses y familias.
y evacuando la zona. Esas órdenes fueron finalmente canceladas. Después de varios días, el capitán nos dio la oportunidad de contactar con nuestras familias. A las pocas horas se filtró a todas las principales cadenas de noticias lo que realmente estaba ocurriendo, y que los barcos de la Armada estadounidense estaban contaminados. Una vez más se cortó la comunicación. Nos obligaron a firmar formularios en los que se indicaba que habíamos recibido yodo antes de la exposición, lo cual era falso. Después de unos 80 días en el mar, ningún país nos permitió atracar debido a la contaminación. Los equipos de noticias fueron llevados a bordo. Cubrimos la cubierta de vuelo con espuma y empujamos escobas. Se pueden ver las fotos en Google. El titular era Barcos de Estados Unidos descontaminados. Propaganda para que otros países nos aceptaran para reabastecerse. El BA todavía no reconocerá esto como la exposición a la radiación a mi conocimiento. Imagínese tratando de confiar en las noticias después de esta experiencia. Los criminales veteranos de los gulags reclutaban a prisioneros ingenuos para sus intentos de fuga llamados vacas con el único fin de comérselos cuando se les acababa la comida en el desierto siberiano. En casos extremos de escorbuto, las cicatrices se rompen y las viejas heridas vuelven a abrirse. El colágeno mantiene las cicatrices unidas, y ese colágeno se mantiene a lo largo de nuestra vida. Pero sin vitamina C, ese proceso comienza a detenerse y el colágeno se rompe. Coman sus frutas y verduras, amigos. Hace años recuerdo haber visto un episodio de la serie Monsters Inside Me en el que un chico de 16 años estaba haciendo algo al aire libre, y una mosca se le metía en el ojo. Solo hizo contacto durante un microsegundo, pero fue tiempo suficiente para que pusiera huevos. Después de que eclosionaran, empezaron a comerle el ojo desde dentro, y empezó a quedarse ciego hasta que un médico finalmente descubrió lo que ocurría. Imagínate que te coman el ojo desde dentro, y que pierdas la vista porque una mosca entró en contacto contigo muy brevemente. Desde que me enteré de esto, me pongo muy paranoico cuando hay una mosca cerca de mi cara por el hecho de que esto podría pasarme a mí. La URSS construyó un arsenal masivo de armas nucleares y luego se disolvió, dejando atrás a guardias mal pagados que ya no tenían una URSS a la que ser leales. Esto los hizo vulnerables a ser comprados por el mejor postor para alimentar a sus familias. Y un montón de esas armas nucleares simplemente desaparecieron y nadie sabe dónde están. Los gatos saben cuándo van a morir. Van a buscar un pequeño lugar aislado y fallecen. Aunque es poco probable, es totalmente posible que el universo ya haya colapsado, y el fin de la realidad tal y como la conocemos se esté propagando hacia nosotros a la velocidad de la luz. Nunca recibiremos ningún aviso de que se acerca y podría golpearnos en cualquier momento, aniquilando todo el planeta en menos de una décima de segundo. Todas las ballenas acaban perdiendo la energía para salir a la superficie en busca de oxígeno, así que básicamente se hunden y se ahogan. Múltiples enfermedades genéticas. Y esto es extremadamente sobresimplificado para no dar a la gente pesadillas. Huesos de cristal / enfermedad de los huesos frágiles. Estornudar puede romper un hueso, o golpear un mostrador. Básicamente, el cuerpo no puede crecer huesos fuertes en absoluto. Se ha llamado a CPS a muchos padres por esta enfermedad antes del diagnóstico. Síndrome de Arlequín, piel muy agrietada y rota debido a lo que los médicos creen que el cuerpo es incapaz de desprenderse de la piel vieja con facilidad. Síndrome del hombre de piedra, el cuerpo reacciona de forma exagerada a las lesiones y, en lugar de un hematoma o un músculo dolorido, convierte la zona lesionada en hueso. A partir de cierto punto, las personas que lo padecen tienen que decidir en qué posición se congelan para el resto de su existencia. Síndrome del hombre árbol, condición en la que el VPH para crecer incontroladamente hasta el punto de que la piel comienza a parecerse a la corteza de un árbol. Piel de mariposa, sabes lo delicadas que son las alas de una mariposa, y la facilidad con la que pueden perder las escamas de sus alas. Esa es la piel de alguien que tiene esto. Se desprende al más mínimo toque, dejando a muchos pacientes con aspecto de momias andantes, y necesitando estar bajo cantidades insanas de protección solar. Enfermedad del vampiro, básicamente, si alguien sale a la luz del sol sin suficiente protección, su piel reacciona de forma horrible, peor que una quemadura de sol por lo menos 20 veces. Japón realizó horribles experimentos con personas durante la Segunda Guerra Mundial. Unidad 731, vivisección, destrozo de miembros mordidos por la escarcha, guerra biológica, etc. Es todo bastante horrible y no recomiendo a nadie que no tenga estómago para el horror que lea sobre ello. Además, después de la guerra,
Las personas que lo dirigían nunca fueron juzgadas como criminales de guerra porque los Estados Unidos decidieron mantenerlos a ellos y a sus investigaciones en secreto para poder sacar ventaja a los soviéticos. Que la catástrofe de Chernóbil, todo lo que ocurrió y toda la devastación, fue el resultado de que solo el 5% del material nuclear del reactor fuera expulsado de forma explosiva. Solo el 5%. El 95% restante, 182 toneladas, del material nuclear todavía se encuentra en las ruinas del reactor 4, una mezcla volátil de combustible fundido, hormigón dañado, barras de grafito, revestimiento de circonio, arena, polvo y metal retorcido. Toda la ruina emite cantidades letales de radiación, por lo que su limpieza es casi imposible. Hasta que se levantó el nuevo confinamiento seguro en 2017, lo único que se podía hacer era sellar el reactor al aire libre con un escudo metálico construido apresuradamente. Esta estructura duró más de 30 años, y a medida que envejecía el riesgo de que se derrumbara debido a la descomposición era muy real. Si se hubiera derrumbado, como estuvo a punto de ocurrir en 2013, el resultado habría sido una liberación apocalíptica de polvo radiactivo en una zona de Europa mucho mayor que la del incidente de 1986. Edición, Guo esto explotó. Me alegro de poder responder a las preguntas de la gente y dar su opinión. Este es un tema fascinante para mí, y en el que he pasado mucho tiempo investigando y estudiando. Hay perros y gatos en YouTube que han ganado más dinero que tú y tus padres trabajando toda la vida. Los beagles son la raza de perros más utilizada en las pruebas porque son los más indulgentes con los humanos. Desvestirse paradójicamente ocurre durante las últimas etapas de la hipotermia. Como sus nervios están dañados, la persona se quita toda la ropa a temperaturas bajo cero porque siente un calor irracional. Más del 46% de los residuos del océano son redes de pesca, y la pesca comercial mata más animales en el océano que cualquier plástico. No sé por qué no se habla más de esto. Tras el bombardeo de Hiroshima, cayó una lluvia negra que contenía material radiactivo, y muchos no se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. Además, según mi profesor de japonés, en aquella época ni siquiera tenían una palabra para referirse a la bomba atómica. Lamentablemente, no recuerdo cómo dijo que la llamaban en su lugar. Que la paradoja de Fermi existe. Podríamos ser los únicos seres altamente inteligentes en el universo, el único planeta que tiene vida, o estamos actualmente muy por detrás de otras civilizaciones que están siglos o incluso milenios por delante de nosotros en la tecnología y no sabemos si son amigables, por no hablar de todo lo que está en medio, y que son civilizaciones que son iguales a nosotros de alguna manera o una bacteria o virus alienígena que es imposible de curar o detener con nuestra tecnología y comprensión actual. El cambio climático es un poco difícil de entender sin contexto, y el contexto es clave porque nadie puede entender, respetar o apreciar nada sin contexto. La Tierra tiene unos 4.600 millones de años. Discutir sobre el cambio climático es difícil, ya que 4.600 millones parece un tiempo muy largo y nosotros, los humanos, llevamos muy poco tiempo vivos. ¿Por qué me importa? No estaré vivo para afrontarlo. Así que, añadamos contexto y digamos que el planeta tiene 46 años. Eso significa que los humanos han existido durante unas 4 horas. Hace 4 horas yo estaba haciendo la cena. Hace un minuto comenzó la revolución industrial, a mediados o finales de 1800 y yo empecé a escribir esto. En ese tiempo hemos destruido, eliminado, quemado, talado, más del 50% de los bosques del mundo. Esto no es sostenible para ninguna generación. Para entender los problemas hay que tener un contexto. Si un hámster consigue poner sus manos en tu cuerpo si estás muerto, utilizará trozos de tu piel, pelo y otras cosas para hacer un nido, dejando una escena muy sangrienta y desordenada. Rusia hundió varios submarinos nucleares, con los reactores intactos, en aguas poco profundas. Una vez que el submarino se oxida lo suficiente, los residuos nucleares de alto nivel comenzarán a contaminar las rutas marítimas bastante concurridas. Uno de los submarinos que hundieron utilizaba un reactor rápido refrigerado por metal líquido. Cuando el agua finalmente se oxida en ese reactor, en lugar de oxidarse el reactor, puede explotar. No sé hasta qué punto esto es inquietante, pero solo el hecho de que todas las cosas que me rodean en este momento han sido hechas por otras personas. Las puntadas de mi camisa fueron hechas por otra persona. Hay sentimentalismo en las cosas hechas a mano.
cuando sabes quién las ha hecho, pero la producción en masa hace que eso sea menos común. No sé si la persona que hizo la lata de mi bebida estaba contenta cuando la pasó por la máquina. Tal vez un trabajador de una parte de la cadena de montaje de una parte de mis pantalones sintió solo un momento de alegría artesanal mientras trabajaba en los míos. Personas que no conozco están sosteniendo mi vida y haciéndola más tolerable, y no puedo saber si fueron felices cuando lo hicieron. Probablemente no lo hicieron, ya que solo era su aburrido trabajo, pero espero que alguna de mis prendas tenga alguna puntada de felicidad en alguna parte.